Dios le bendiga a todos los hermanos en las naciones y de su canal La Puerta Abierta. Bendiciones. Vamos al capítulo 5 de Lucas. La palabra en Lucas capítulo 5 dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, en el nombre de Jesús, queremos meditar en tu palabra en esta hora. Agradecido por este día tan bueno que nos das, por el don de la vida, por el don de la salud, por la gracia tuya que nos acompaña cada día, Señor. En esta hora, con acción de gracias, queremos, Dios de la gloria, tener un tiempo de meditación de tu palabra. Guíanos, háblanos a través de tu palabra. Amado Espíritu Santo, colocamos este tiempo. Háblanos, Dios, dirígenos, que tu palabra hoy edifique nuestras vidas y fortalezca nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Danos fuerzas hoy a través de tu palabra, que podamos, Dios mío, tener una palabra de bendición, una palabra de vida en este día, en el nombre de Jesús. Gracias te damos y bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Aquí hay dos pescas milagrosas que se relatan en la vida de Jesús. Supongo que, obviamente, que habrá muchos registros, como dice Juan. Al final de Juan, el libro de Juan, dice que Jesús hizo muchos milagros, tantos que quizás no cabría la forma de describir tantas cosas que Jesús hizo. Pero aquí se reseñan dos: la pesca milagrosa al principio del ministerio y la pesca milagrosa al final del ministerio de los 3 años y medio. En este caso está Jesús en el lago de Genesaret, en el lago de Galilea. Y dice que la gente se agolpaba sobre él. Y todos se agolpaban con un propósito: oír palabra de Dios. Así de que, hermano, ojalá tengamos la misma actitud del pueblo de Israel en esa época. Y esa debe ser la actitud de alguien que tiene sed de Dios. Esa debe ser la actitud de alguien que necesita agolparse, o sea, de alguna manera tener esa intención de escuchar, ese deseo, ese anhelo. La gente allí se agolpaba, se juntaba y no había necesidad de invitarlos, ni de llamarlos, ni de perifonear o hacer publicidad. No. La gente se agolpaba voluntariamente. Y algunos tenían que caminar porque en ese tiempo no había transporte público. Entonces la gente llegaba de muchos lugares, desde lejos llegaban, a veces de días de camino, con un propósito: escuchar palabra de Dios. ¿Sabe que eso me trae a memoria un recuerdo? Pues cuando yo he viajado a las selvas del Perú y también a las selvas colombianas a predicar, porque he tenido la oportunidad y el privilegio de ir a la selva a predicar, donde los pueblos y las comunidades, los pequeños pueblos, son tan lejos. Por ejemplo, estaban lugares por allá de la selva central del departamento de San Martín del Perú, en la selva, y yo veía gente que llegaba de 12 horas caminando para ir a un culto. Yo conocí gente así, 12 horas caminando para ir a un culto. Yo me asombraba, dije, porque sí, yo he caminado 2-3 horas, pero caminar 12 horas para ir a estar en un culto, para ir a escuchar palabra, eso es tener sed, eso es tener un espíritu de sacrificio y un deseo profundo de ser edificado. ¿Qué esfuerzo tan tremendo hace una persona que hace 12 horas? Unos vivían a 3 horas, otros a 6, a 10 y otros a 12 horas caminando para ir
a recibir un culto. Bueno, a ellos les gustaba que los cultos duraran 6 horas o toda una noche, porque obviamente para ir a una reunión de tan poco tiempo la verdad que quedaba con gusto a poco. Pero me sorprende eso. Y aquí vemos que también en ese tiempo de Jesús la gente se agolpaba para escuchar a Jesús. Pero para escuchar palabra de Dios. Quiera Dios que en este día haya palabra para ti. Y sabe que el pueblo de Israel y la iglesia tiene que ser consciente en el pasado y en el presente y hacia el futuro de que una de las cosas importantes para la iglesia es tener palabra. Tener predicación, tener enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. Y tener ese deseo por la palabra. Le animo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Pues que a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas que a la palabra. Y en este día quiera Dios que usted esté dispuesto a escuchar palabra de Dios. Que ese haya sido su deseo. Que ese sea el deseo, una de las cosas importantes para que usted recibe en medio del culto. Palabra de Dios. Y quiera Dios que haya palabra para su vida. Entonces dice la palabra que se agolpeaba a la gente para escuchar palabra de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo que le gustaba escuchar palabra de Dios. Por eso tenían profetas. Por eso Dios siempre le habló. Y por eso hay tanta palabra aquí en la Biblia. Porque el pueblo necesitaba palabra y deseaba palabra. Por eso quiera Dios que se cumpla esa profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento, un profeta menor, que dice que vendrán tiempos en que habrá sed y hambre, sed y hambre. El Dios enviará hambre y sed, pero no hambre y sed de comer pan o de beber agua, sino de oír palabra de Dios, de conocer a Dios. Y quiere ser en este tiempo, y en este tiempo que usted está en esas circunstancias y en momentos difíciles, sí que necesitamos palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce vida, la palabra de Dios produce entendimiento, lucidez, porque la palabra de Dios produce resultados. Tanto que dice que por el poder de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. O sea que la palabra de Dios es poderosa. Y todo milagro y toda situación cambia y todo proceso empieza con palabra de Dios. Por eso es importante entender el valor de la palabra de Dios para el Hijo de Dios y para el pueblo de Dios. Y dice, y vio allí 2 barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores habían descendido de ellas para lavar las redes. Jesús siempre fue sabio y fue muy recursivo. Él no andaba con un púlpito ni andaba con aparatos para hacer la predicación masiva, sino él siempre usaba lo que tenía en medio. Aquí usó 2 barcas, vio 2 barcas, dijo, estas barcas me pueden servir. ¿Por qué? Porque me subo a las barcas y predico desde las barcas hacia la playa, con dirección a la playa. Aprovecho varias cosas. Uno, aprovecho que la gente no me tire al mar agolpándose sobre mí. Segundo, aprovecho las corrientes de aire para que el aire se lleve el sonido de mi voz. No había perifoneo, ¿se acuerda que en esa época no habían equipos de amplificación, ni micrófonos, ni parlantes, ni sonidos estéreo, nada de eso? Solamente él aprovechaba. Y es bueno, una de las cosas, eso nos da una enseñanza, un principio. No puede haber estorbos, no puede haber limitantes para predicar la palabra de Dios. Cualquier lugar es bueno y cualquier momento es bueno y cualquier recurso es bueno. Hay que usar lo que está a la mano. Así de que si no tenemos, pues vamos a usar lo que sea, vamos a usar. Si de pronto no hay templos en este momento, usamos las casas. Qué bueno, en este momento no podemos tener reuniones, pero usamos los medios de televisión, los medios, las redes sociales, todo lo que tenemos a nuestras manos. Entonces, eso, porque no hay excusa. Mire, podemos decir que, bueno, en este tiempo que las iglesias están cerradas, pues no vamos a predicar. No, estamos predicando, ¿por qué? Porque aprovechamos lo que tenemos. Y Jesús aprovechó, y ese es un principio, Jesús aprovechó lo que estaba a la mano. También nosotros en este momento aprovechamos lo que está a la mano. Tenemos las redes sociales, tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos los computadores, los celulares, pues vamos a hacer eso. Y ha sido tan bueno porque estamos llegando a las naciones. Mire, quizás el enemigo ha querido callarnos, pero por el contrario ha logrado que prediquemos más y a las naciones. Y ahora nuestro mensaje está llegando lejísimo. Por ejemplo, yo nunca esperé que gente que de Europa me escribiera, de Italia me están escribiendo a mí, hermanos y amigos y algunos hijos espirituales saludándome, que están recibiendo palabra de Dios, y yo me alegro. ¿Por qué? Por poder bendecir la gente y poder que esta palabra llegue a muchas naciones, a los rincones, a las casas donde quizás nunca podemos llegar. A través de la palabra estamos llegando, a través de estos medios, y gloria a Dios por los medios que estamos usando. Y Jesús nos da ejemplo de eso.
Y dice que usó las barcas. Dice, y entrando una de ellas, de las barcas, la cual era de Simón Pedro, de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose allí, desde la barca predicaba a la multitud, enseñaba a la multitud. Mira, ahí está Jesús enseñando. Dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía lo que le iba a contestar Pedro. Y mire, y Pedro prestó la barca. Ojo, Pedro prestó la barca para que Jesús predicara. Era en el comienzo del ministerio. Aún Pedro y todos no había una relación de maestro a discípulo. Aún no había esa relación. Estaba empezando el ministerio y aún estaba, ese día hubo el llamamiento para muchos discípulos, muchos de los apóstoles. Pero aquí se llama la atención. Jesús usa esa barca que le presta a Simón. Simón, muy obediente, muy sensible, muy servicial, le presta la barca y le hace caso a Jesús. Miren, no había ninguna obligación. Pedro se ha podido negar. Pero no, Pedro no negó el prestar la barca. Pedro no negó el hacerle caso a Jesús, obedecer a Jesús, que le prestara la barca y se hiciera unos metros mar adentro, un poquito, para poder predicar sin problema. Pero lo hizo voluntariamente. Aquí no dice que le cobró, no dice que se negó, no dice que no. Simplemente lo hizo. Prestó su barca. Y Jesús, al ver eso, lo que tiene intención es recompensar a Pedro por el servicio que le hizo. Mire, por algo dice Hebreos, Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos por amor a su obra y por amor a su nombre. Dios no es injusto para olvidar cada cosa que usted y yo hacemos por la obra de Dios. Él no se olvida. Eso es importante. Aquí Jesús pensó en recompensar a Pedro, no en pagarle. Y en alguna medida sí pagarle el tiempo y la disposición. Pero más que eso era recompensarle, bendecirle porque Pedro sirvió a Jesús de una forma voluntaria. Y qué bueno es entender, si usted le sirve a Dios, hay retribución. Si usted le sirve a Dios, hay paga. Si usted le sirve a Dios, hay recompensa. Eso es una palabra. No importa, mi hermano, no sé cuánto tiempo lleva sirviéndole a Dios de una u otra manera, a través de la obediencia, del servicio, a través de sus diezmos, de sus ofrendas. Yo no sé si usted está sirviendo a través del congregarse o de predicar en las calles, de dirigir, o usted es parte del liderazgo de alguna iglesia. Gloria a Dios, mire, usted no está perdiendo su tiempo, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Lo dice 1 Corintios 15, 58. El trabajo en el Señor no es en vano. Sea firme y constante, crezca en la obra del Señor siempre y sirva al Señor porque no es en vano. Aquí se nota un ejemplo claro. Pedro sirvió a Jesús prestándole la vaca. En ese momento se llamaba Simón. Todavía no le había cambiado el nombre porque aún no formaba parte de sus discípulos. Pero sin embargo Pedro recibe recompensa. Qué bueno entender ese principio. El que le sirve a Dios recibe recompensa. El que le sirve a Dios, nada es en vano. Recibe pago, recibe recompensa, recibe galardón. Así de que no le niegue el servicio a Dios. No niegue servir a Dios con lo que le da. Pedro le sirvió con su barca, que era lo que tenía. Así de que le animo en esta hora una palabra. Siga sirviendo a Dios con lo que tiene, con lo que Dios le da. Siga sirviendo porque hay recompensa, porque de una u otra manera habrá recompensa para ti si tú te dispones en esta hora. Así en el nombre de Jesús le animo en esta hora a que reciba esta palabra. Siga sirviendo a Dios en este tiempo, siga sirviéndolo porque en este tiempo hay recompensa para el que sirve a Dios, para aquel que permanece. Mire, no es que estamos limitados para servir a Dios, seguimos sirviendo a Dios. Así de que preste sus medios, preste lo que usted tiene para servir a Dios porque habrá recompensa. Aquí Jesús quiso recompensar a Pedro por el servicio que le estaba prestando. ¿Y cómo le iba a recompensar? Con provisión, con bendición, con una pesca milagrosa. Así que importante entender este principio. Dios quiere hacer cosas especiales en tu vida. Dios quiere bendecirte, pero ¿cómo lo hago? También una forma de ser bendecido es servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel en recompensar nuestra obra. Él es fiel en recompensar el trabajo que usted hace para el Señor. No es en vano lo que usted hace. Él nunca se olvida. No es injusto para olvidar. Así que Pedro recibió recompensa ese día. Y lo primero que Jesús le da para recompensarlo es una palabra. Le dice, boga mar adentro. Simón, boga mar adentro. Y echar vuestras redes. Mire que Jesús le da una palabra. No le da dinero. No le da algún recurso que necesita. Él le da es una palabra. Porque la palabra de Dios tiene todo lo que Pedro necesitaba. La palabra que Jesús le estaba dando tenía todo lo que Jesús quería para él. Y todo lo que Pedro necesitaba se encontraba en una palabra. En una palabra, en una palabra. Recuerde, mira hermano, en esta mañana Dios te quiere dar palabra. ¿Por qué? Porque en esa palabra
Dios tiene para ti todo lo que tú necesitas y lo que le estás pidiendo. En esa palabra viene el punto de partida de tu bendición. Así de que en esta mañana le animo en el nombre de Jesús a creerle a Jesús, a creerle a Jesús, que en la palabra que usted está recibiendo es la palabra que usted necesita. Hay recompensa. Siga sirviendo a Dios, siga alabándolo, siga siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque hay recompensa para tu labor, hay recompensa para tu trabajo, hay recompensa para tu servicio a Dios, hay recompensa, y Dios te da esa recompensa a través de una palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Dios lo hace por el poder de su palabra. Todo lo que Dios hace lo hace por el poder de su palabra, porque su palabra es poderosa, porque su palabra se cumple, porque su palabra es enviada con un propósito, porque su palabra tiene un plan, porque su palabra tiene un poder en sí para bendecirte, porque su palabra contiene todo lo que tú necesitas y lo que estás pidiendo y todo lo que Dios tiene y quiere para ti. Así que reciba esta mañana una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para bendecirte. La palabra de Dios es poderosa para sanarte, para liberarte, para poder empoderarte, para proveerte en esta mañana. Así que en el nombre de Jesús le animo que reciba. Y Pedro recibió esa palabra. ¿Cuál es la palabra? Boga mar adentro. En otras palabras le está diciendo, mire, yo te dirijo, toma la barca y empieza a remar hacia adentro. ¿Por qué? Porque yo sé dónde están los peces, yo sé dónde está la bendición. Así de que boga mar adentro y echa la red. Ahora Pedro le contesta, Señor, mire, la verdad es que estoy cansado, fastidiado, molesto, porque todo eso produce enojo, tristeza, frustración, preocupación. ¿Qué voy a llevar a mi casa? ¿Qué voy a hacer con las cuentas? Porque pues obviamente en ese tiempo también había cuentas por pagar, habían impuestos que pagar y todas esas cosas que era frustrante. Sin embargo, Jesús, sabiendo cómo estaba Pedro, conociendo el corazón de Pedro, conociendo lo que por dentro de Pedro había, y que aún así en esa condición de enojo, de tristeza, de frustración, de cansancio, de trasnocho, Pedro se dispone a servir a Jesús. Mire, hermano, eso es bueno. A pesar de a veces del cansancio, a pesar de a veces de quizás del sueño, quizás de la frustración, de los problemas que tenemos, de las cuentas, de todas las preocupaciones que tenemos, a pesar de eso, es bueno servir a Dios. Miren, eso no es excusa para no servir a Dios. Aquí Pedro, a pesar de que estaba fastidiado y cansado, le sirvió a Jesús. A pesar de la situación que estaba pasando. Lo mismo le digo en el nombre, a pesar del cansancio, a pesar de las preocupaciones, a pesar de las cuentas por pagar, a pesar de quizás de los pensamientos, a pesar de cada cosa que a veces usted y yo tenemos en nuestra vida, a pesar de todas esas cosas, le animo a servir a Jesús, a seguir sirviendo, porque en algún momento habrá recompensa. En algún momento Dios mirará tu esfuerzo, tu sacrificio, tu capacidad y todo lo que de alguna manera estás haciendo para servir a Dios, porque hay gente que dice, no, es que yo trabajo, no puedo servir a Dios. Es que yo estoy tan ocupado y estoy estudiando que no puedo servir a Dios. Yo me acuerdo cuando fui un joven pastor de jóvenes. Hace poco, claro, quiero aclarar, hace poquito, como si fuera ayer. Yo me acuerdo que yo trabajaba en muebles. Yo siempre he sido fabricante de muebles, he sido ebanista, carpintero o moblista, como dicen aquí en Chile. Y esa era mi labor. Desde muy joven, yo comencé a trabajar, mi papá me enseñó esa profesión y comencé a trabajar desde muy niño, 10, 12 años yo empecé a hacer muebles. Bueno, fui aprendiendo en el camino, me hice como maestro en el camino y ese era mi trabajo. Y ese fue mi trabajo que toda la vida me ha sustentado hablando en términos familiares y personales. Pero cuando era joven y soltero, yo trabajaba. Y mire, y era pastor de joven, y yo no recibía nunca paga por eso. Al contrario, yo mismo de mis propios bolsillos solventaba la obra, solventaba los gastos que tenía del Ministerio de Jóvenes. Y a veces los programas no había recursos, entonces yo ponía lo que faltaba para todos los programas que hacía con los jóvenes. Pero le digo, gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque eso fue una siembra y siempre Dios me recompensó, siempre Dios me bendijo, siempre Dios me sustentó y a través de los años me ha sustentado. Y en el ministerio Dios ha sido fiel. Porque Dios es fiel para recompensar al que se esfuerza. Y yo tenía que trabajar y servir en el ministerio. Y tenía que salir corriendo para las cosas, para la obra y todo. Pero vale la pena. Mire, no hay excusa para dejar de servir a Dios. No hay excusa para decirle no a Dios. No hay Dios, no hay válido. No hay ninguna excusa que valga para decirle no, Señor, no. Yo no puedo servir por esto. No, déjeme decirle en esta hora, en el nombre de Jesús, déjeme decirte, hay recompensa. Hay de alguna manera pago. Dios es fiel y
Él es justo para, nunca olvida, Él no es injusto para olvidar lo que tú haces. Así que vemos aquí en un caso bien importante, esta es la palabra que Dios está dando en esta hora. Mire, hermano, siga sirviendo a Dios, siga trabajando, siga esforzándose. Quizás está limitado, pero ponga en las manos los recursos que usted tiene para el servicio de Dios. Todo lo que usted tiene y todo lo que usted es, póngalo al servicio de Dios. En este tiempo le doy gracias a Dios porque a través de estos medios estoy enseñando 6 materias del Instituto Bíblico. Y estoy preparando otras para tener un instituto bíblico virtual. Estoy sirviendo con lo que tengo, con un celular que te necesita cambio, porque también necesito cambiar el celular porque está roto, pero sirve y lo uso para eso. Y estoy tratando de conseguir recursos para la obra de Dios. Y estoy enseñando instituto bíblico, estoy predicando un devocional, estoy tratando de sembrar palabra porque eso es lo que soy, un predicador, y lo que soy tengo que hacerlo. Y lo que he aprendido tengo que compartirlo. Así de que yo sé, porque quizás no recibo paga por ello, pero Dios es fiel. Dios me recompensa de muchas maneras, y con salud, con provisión, con tantas formas. Así que hay pago para el que sirve a Dios. En esta hora siga sirviendo a Dios. Quizás te sientes un poco limitado por las circunstancias que estamos pasando de la pandemia y todo, pero no hay limitantes. Sirva a Dios como Dios, guardando las leyes, guardando las normas y respetando los protocolos y todo, pero siga sirviendo a Dios, siga caminando, siga trabajando, porque en algún momento vendrá una palabra, en algún momento vendrá recompensa, en algún momento vendrá la bendición. Mire, Dios sabe que tú siembras tu tiempo, siembras incluso recursos, siembras tus cosas. Así de que en el reino de Dios, cuando sembramos, hay cosecha, y hay cosecha que viene del cielo. Así que aquí vemos a Pedro sirviendo a Jesús, a pesar del cansancio, a pesar del fastidio, a pesar del trasnocho, a pesar de todo eso que lo agobiaba. Sin embargo, él decidió servirle a Dios a pesar de eso, y con todo y eso, con esa frustración y cansancio y sueño y fastidio y tristeza, porque eso genera tristeza, trabajar toda una noche como pescador y no tener nada. Yo me acuerdo hace unos años atrás que fui con mi hijo de pesca. Fuimos los pastores de pesca y llevé a mi hijo Dani. Y si no hubiera llevado a Dani, hubiéramos vuelto sin nada. Me acuerdo esa vez que él pescó 16 peces. Tenía escasamente no sé cuánto, quizás 7, 8 añitos tenía. Y fuimos varios pastores a pescar y no pescamos ni uno. Duramos como 6 horas tratando y ninguno pescó. Y el único que pescó fue mi hijo. Gloria a Dios, Dios le dio una gran pesca. Y todos volvimos a casa con pescado porque mi hijo pescó. Pero eran terriblemente frustrados, como 5 o 6 horas de una pesca que fuimos todos, 8 pastores fuimos, y pasaban horas y uno jalaba la cuerda, el anzuelo y la caña y no salía nada. Parece que ese día, en vez de pescar, fuimos a alimentar los peces. Pero mi hijo estaba ahí conmigo, y Dios le bendijo a mi hijo. Porque bueno, mi hijo tiene un nombre bien particular, Dani Efraín, y Efraín significa fructífero. Y ahí demostró que es un nombre profético, fructífero. Y fue fructífero tanto desde chiquito que todos tuvimos peces para llevar a la casa, pescaditos, porque mi hijo pescó 16 pescados. Gloria a Dios. Eso quiere decir que hay recompensa. Y mira, ahora, si nosotros nos sentimos frustrados, yo me sentía frustrado de que tiraba el anzuelo, y tiraba el anzuelo, y tiraba el anzuelo, y tiraba la caña y nada. Tiraba la varita para pescar y nada. Y sacaba y nada. Y parecía que y jalaba y nada. Imagínense Pedro frustrado terriblemente, que ellos vivían de la pesca, que ellos pescaban con redes, que estaban acostumbrados, y trabajar toda una noche es bien difícil. Sin embargo, Jesús cambia la situación, lo recompensa por prestarle, por servirle, y cambia la situación y le da una gran pesca. Una gran pesca. Tremendo esto. Y dice la palabra que hizo caso, y haciéndolo encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vino la abundancia, vino la gran... Miren, Pedro hizo algún servicio sencillo. No fue mucho el servicio, sin embargo, se dispuso y hizo algo sencillo. Ubicó la barca unos metros mar adentro, prestó la barca y listo. Sin embargo, ese pequeño servicio de disposición, de obediencia, ese servicio de amor, de afecto, de amabilidad, Jesús lo recompensó con una gran pesca. Déjame decirte, lo poquito o lo sencillo que seas, Dios lo valora. Dios no olvida aún lo poco que usted hace. Tanto que dice que le da al pobre presta a Dios. Así lo dice. Y va dando cada bendición que usted hace. Mi hermano, nada de lo que usted haga en la obra de Dios. Dice que ni siquiera un vaso de agua perderá recompensa. Así de que, mi hermano,
siga sirviendo a Dios, siga honrando a Dios, siga caminando, siga trabajando, siga honrando a Dios. Mire, no importa que los hombres no le recompensen, no importa, porque lo que importa es la recompensa que viene de arriba, la que viene del cielo, la que viene, porque en el cielo queda apuntado y registrado cada cosa que usted hace en favor de la obra de Dios. Así de que animo en esta hora en el nombre de Jesús. Créale a Dios, créale a su palabra. Hay bendición, hay recompensa para tu trabajo, hay recompensa para tu servicio en el Señor, hay recompensa para lo que tú estás haciendo. Sigue haciéndolo, no te canses, no desmayes, sigue obrando, sigue trabajando, sigue creyendo, sigue golpeando. No importa que quizás parece que no te escuchan, parece que mire, pero sin embargo sigue. Es importante entender el principio. Sigue trabajando, sigue, porque en algún momento vendrá palabra, vendrá recompensa. En algún momento Dios mirará tu necesidad. Mire, Jesús miró la necesidad de Pedro. Jesús sabía lo que estaba pasando con Pedro, de tal manera que Él quiso recompensarlo por el servicio. Mire, Dios quiere recompensarte. Él sabe lo que estás angustiado, que a pesar de que estás en esa situación, estás sirviendo, estás trabajando, estás luchando. Siga adelante, siga. Ánimo, pastores, ánimo, siervos, ánimo, hijos, ánimo, liderazgo, ánimo, pastoras, ánimo, sigan haciendo, sigan obrando, sigan sirviendo, sigan trabajando, por sencillo que sea, presten lo poco que tienen, presten sus recursos, sirvan con lo que Dios les ha dado, sigan sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento Dios mirará tu fidelidad, mirará tu trabajo, mirará tu esfuerzo y también mirará tu situación, la que estás necesitando. Y tú estás preocupado por la obra de Dios y Dios se preocupará por lo tuyo, Dios se preocupará por tus necesidades. Y aquí Jesús se preocupa para darle una gran bendición. Fue sencillo lo que hizo, pero Pedro recibió una gran recompensa. Mire, tremendo. Tanto que dice, viéndolo Pedro, Simeón cayó. Y ya tuvieron que llamar otras barcas fue tanta la bendición que hubo para compartir con otros. Qué bueno. Incluso Dios da abundancia de tal manera que aún sirve para compartir con otros. Qué bueno. Gloria a Dios. Mire, hermano, Dios puede bendecirte, recompensarte aún para bendecir a otros. Y aquí vemos, viéndolo, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, aparta del Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la gran pesca había hecho, el temor se había apoderado de ellos y todos los que estaban con él. Mire, cuando ve a Jesús darle tremenda recompensa, él lo que hace es adorar. ¿Y sabe qué? Eso termina. Cuando Dios ve nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro servicio y nos recompensa, uno dice, gloria a Dios. Mire, yo estaba preocupado por la obra de Dios, yo estaba angustiado, yo estaba necesitado, sin embargo me ocupé en servir a Dios, me ocupé en bendecir a Dios, me ocupé en glorificar a Dios, me ocupé en ser fiel a Dios, me ocupé en hacer lo que me corresponde. Y en algún momento Dios miró mi necesidad y me bendijo. Y uno dice, gloria a Dios, vale la pena servir a Dios, vale la pena servirle, vale la pena trabajar porque Él es fiel en recompensar, porque Él es un Dios que recompensa, un Dios que suple, un Dios que galardona. Así que mire, Pedro terminó glorificando al Señor. Pedro terminó diciendo, Señor, eres grande. La verdad que me asombra. Y finalmente dice, y así mismo Jacobo y Juan. Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. A partir de ese día vino un llamado. Mire, el servicio en el Señor termina con un llamado. El servicio en el Señor, por sencillo que sea, termina con un llamado. Y Pedro terminó siendo comisionado como uno de los grandes apóstoles. Mire, recompensa para el que sirve a Dios. Dios lo va levantando, Dios lo va promocionando, Dios lo va fortaleciendo, Dios lo va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dios lo va llevando en promoción, lo va promocionando. Mire, hermano, Pedro llegó a ser siervo de Dios, llegó a ser apóstol por el propósito del llamado, pero también porque Jesús vio en él un hombre de servicio. Así que, mi amado, usted que anhela ministerio, usted que de pronto tiene llamado y mire, llegarás a lugares de bendición y de preponderancia cuando tú seas fiel en servir a Dios. Así de que esta es la palabra de Dios. Siga sirviendo a Dios, siga caminando, que hay promoción para tu vida. Hay promoción, Dios te va a promocionar a otro nivel. No es cuestión de pelearlo, no es cuestión de discutirlo, no es cuestión de solamente anhelarlo. Es también cuestión de servir a Dios, porque el que es fiel a Dios y le sirve, Dios lo promociona. Así que en esta hora esa es la palabra. Para ti hay promoción, para ti hay bendición. Sírvele a Dios a pesar de los limitantes. Y vino esa palabra, y la palabra que Jesús le dio cambió la situación de Pedro. Ahora cambió de la tristeza al gozo, a la alabanza, y termina con una alabanza de verdad, de reconocimiento. ¿Sabe que ahora cuando Dios responde eso, logra en nosotros generar una alabanza espontánea y gloriosa? Y aquí Pedro empieza a ser comisionado como pescador de hombres, y después el gran Pedro. Pero todo empieza aquí, por una palabra que Jesús le dio. Todo empieza por un servicio que Pedro hizo. Así que le animo en esta hora, en donde quiera que estés, para ti es esta palabra, y quiero cerrar acá.
Yo no sé qué situación estás pasando, pero siga sirviendo a Dios a pesar de la situación que estás pasando. Que nada sea una excusa en contra del servicio a Dios. No hay excusa para no servir a Dios. Téngalo por seguro. Dios quiere recompensar tu trabajo y tu esfuerzo. Dios te está viendo en este tiempo que necesitas hoy más que nunca. Dios quiere y ver en nosotros fidelidad y servicio, constancia. Y hay palabra para tu vida. Hay bendición para tu trabajo y hay bendición para tu esfuerzo. Y serás promocionado a nuevos niveles de gloria, a nuevos niveles en el servicio a Dios, en la medida de tu trabajo y tu fidelidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Compartimos, Dios mío, este tiempo de palabra de meditación. Gracias por tus hijos. Bendecimos tu nombre, Dios mío, y te damos gracias por lo que has hecho y gracias por tu palabra. Bendice a los que trabajan y se esfuerzan en este tiempo. Bendice a tus siervos, tus liderazgos, tus obreros, tus pastores, tus laicos, Dios mío. Bendice, Dios mío, a aquellos que se esfuerzan por servirte a pesar de las circunstancias, a pesar de las frustraciones. Te siguen sirviendo sin poner excusa, Dios mío. Recompénsalos grandemente en todo sentido, en salud, en vida, en trabajo, en provisión, en sustento, en abundancia, en bendición, en prosperidad. Recompénsalos también en promoción. Llévalos de gloria en gloria y de bendición en bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, ha sido un gusto compartir este tiempo. Saludo a los hermanos de la iglesia en Latinoamérica, aquí en Santiago de Chile y en Europa y África, porque también podemos llegar a esta palabra. Así que Dios los bendiga grandemente. Adelante con Cristo. Bendiciones y quedamos aquí para su servicio. Que la gloria sea para Dios y la bendición para usted. La palabra de Dios haya bendecido su vida en este día. Bendiciones y estamos conectados.